que tenemos, bueno, encargado en la empresa. Con respecto a todo lo que está pasando, bueno, ya es de público conocimiento a nivel nacional con los casos de monóxido y demás, nos pareció importante por ahí venir a dar recomendaciones, digamos, para la gente tenga en cuenta. Y bueno, Juan técnicamente les va a saber, es especialista en ese tema, así que bueno. Bueno, Juan José, muchas gracias por llegarse, en principio. Muchas gracias a usted por la invitación. No, por favor. Y bueno, lamentablemente se han conocido varios casos, y usted me decía, muchos otros que no se conocen de lo que ocurre con la inhalación de monóxido de carbono, ¿verdad? Exactamente, digamos, la realidad es que todos los inviernos una fracción de la población sufre estos problemas, pero básicamente podemos explicar dos cosas del uso del gas natural. El gas natural propiamente dicho, el combustible crudo, ustedes saben que no tiene olor, el gas sale sin olor, solamente que en los subdistribuidores, en los lugares donde se distribuye el gas, se le pone un líquido que se llama mercaptano a base de azufre, con lo cual le confiere un olor muy desagradable, pero muy útil a efectos de percibirlo, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Básicamente el peligro del gas natural se reduce a explosiones por gas natural en una atmósfera explosiva, ¿no es cierto? Básicamente se produce por eso. Pero también produce al ser humano que lo percibe, digamos, algo de sudoración, y si es muy concentrado puede llegar al desmayo y hasta la muerte, pero en muy grandes densidades del gas, ¿no es cierto? Entonces diferenciamos eso, el gas natural por un lado, que se debe tener en cuenta si entramos en el terreno de la seguridad. En la instalación interna, una cosa fundamental para tener recaudo con respecto al gas natural es la prueba de hermeticidad de las instalaciones, ¿no? A las cañerías se las presuriza con aire y se verifica que no haya pérdida, ¿no? Luego se instalan los distintos artefactos. Otra cosa es el monóxido de carbono que produce la combustión de ese gas con el oxígeno, ¿no es cierto? En una combustión interviene un combustible, oxígeno y un punto caliente, que en el caso de un calefactor, por ejemplo, se ven las tres cosas como interactúan, ¿verdad? Luego en la combustión aparece, aparte de otros gases, vapor de agua y demás, el monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas altamente peligroso para los seres vivos, porque tiene el cuerpo, la sangre tiene mucha avidez, mucho más el monóxido de carbono que el oxígeno. Entonces lo que hace, no soy médico, pero básicamente explicado de esta manera, lo que hace es asfixiar a la persona. La hemoglobina tiene avidez por el monóxido de carbono y se envenena el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer como una cuestión de seguridad para que no aparezca el monóxido de carbono? Bueno, no se debe hacer demasiado, simplemente tener las precauciones mínimas con que debe contar una instalación de gas natural, ¿no es cierto? Recordemos que hay normas que han hecho los franceses y los ingleses, que Argentina, cuando era gas del Estado, tomó esas normas, pero como dice el título, son normas mínimas, mínimas de la instalación, ¿no? Por ahí uno puede parecer, cuando va a haber una instalación, algo, si se quiere, rígido, pero básicamente es por seguridad de las personas que viven adentro, ¿no es cierto? El monóxido de carbono, entonces, ¿por qué se produce? Por una mala combustión. Exactamente. Y usted me decía hace un ratito que uno de los principales artefactos que puede producir esto, a través de una pérdida o algo así, es un calefón, ¿no? Exactamente. Si entramos en el campo de la estadística de eventos de accidentes por intoxicación por monóxido de carbono, el calefón se lleva todos los laureles, un juego de palabras, pero produce el 73% de los accidentes. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque el calefón es un artefacto que quema el equivalente, no en todos los casos, pero el equivalente a 3 cocinas, con lo cual necesita mucho oxígeno y necesita evacuar mucha salida de gases contaminantes. De ahí el diámetro que tiene la salida de los calefones. Si uno es imprudente y le saca un calefón, la salida de evacuación de gases está en riesgo
absoluto, Claro. está en peligro. Está en peligro. Claro. Y con respecto a los calefactores, por ejemplo, lo que se recomienda es que sean tiro balanceado, más allá de que todavía existen los que se llaman catalíticos sin salida, ¿no? Obviamente, el tiro balanceado es un artefacto que brinda seguridad porque toma el oxígeno, aire, desde el exterior, quema con el combustible y saca los gases para afuera. Claro. Tanto el TBU, que es se llama U porque por el diseño de la tubería, De la donde tubería. toma aire y saca Claro. Por el techo. claro, gases de combustión, o el H, que es el horizontal, que es el honguito Ujú, que va que afuera. va horizontal, Claro. exactamente. Bien. Y el otro tema tiene que ver con la ventilación también de la casa. Por ahí hay Exacto. gente que, como entra frío, tapa la rejilla, y eso es Sí, la verdad un que error sí, grosísimo, es ¿no? un error que se suele cometer principalmente en los días de mucho frío. Claro. A mí me ha tocado ver instalaciones donde se tapan las rejillas y la verdad que eso se recomienda no hacerlo a las personas. Claro. Por algo están las rejillas, por algo se calcula la superficie de las rejillas, Claro. porque se hace un cálculo del consumo del artefacto, la emisión de monóxido de carbono que puede tener, y en función a eso se colocan por norma las rejillas inferiores para toma de aire y superiores para evacuación de gases contaminantes. Claro, exactamente. Así que eso directamente no hacer. Precaución, no hacerlo, no Y- tapar bajo ningún punto de vista las rejillas. Exactamente. Y también tener la precaución de ventilar la casa en algún momento del día, más allá de que haga frío. Exactamente, no está de más cuando uno abandona una habitación o el lugar donde está, abrir un poquito la ventana o la puerta. Tampoco hace en estos lugares Claro. tanto frío como para que se enfríe la casa. Claro. Son casi prácticamente circunstanciales los fríos muy intensos, ¿no es cierto? Y en cuanto a otro tema que está muy en boga hoy, que tiene que ver con el ahorro energético, también cuáles son las recomendaciones en este caso para hacer un uso debido de Sí, los todo. artefactos con gas, Exacto, en este caso, ¿no? todo un tema. Yo le di a la gente de Gas de Montemaíz las recomendaciones que van a venir en cada una de las facturas, Sí. y un poco también se refiere al ahorro de combustible. En cuanto a, por ejemplo, calefaccionar solo ambientes donde habita la persona. Claro. Tampoco vale tener esa casa calefaccionada para estar en manga corta, porque no está ahorrando gas, está quemando mucho combustible y se va a verificar en la factura de gas, ¿no es cierto? Es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es no calefaccionar con cocinas, por ejemplo, porque son quemadores que lo único que hace es calentar el aire, ¿no Claro. es cierto? A diferencia de un calefactor que está preparado para radiar, Claro. produce calor por radiación, está preparado porque tiene una masa metálica que irradia energía, con lo cual es mucho más eficiente, ¿verdad? Para calefaccionar un ambiente. Para calefaccionar un ambiente. Exacto. Luego el uso de los calefones, termotanques, por ahí poner el calefón a la temperatura adecuada sin mezclar el agua caliente, porque imagínense que el agua caliente, sin mezclar el agua fría, Sí, perdón, claro. porque el agua caliente está entrando, uno le pone al máximo para que al mezclarla tome una temperatura Media, a satisfacción claro. del usuario. del usuario, ¿verdad? Entonces, por ahí regularlo al máximo al calefón, a la temperatura que uno la quiera usar el agua. Exacto. Son recomendaciones básicas que hay que tener en cuenta para ahorrar, ¿no es Tal cierto? cual.